Nos acompaña ya en el plató de Córdoba TV Federico Rodríguez Ardila, consultor turístico y abogado, director de la consultoría turística Vente. Federico, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a Córdoba TV. Muy bien, bueno, gracias. Federico, la primera pregunta es obligada. ¿En qué contexto se enmarca la consultoría turística Vente? ¿Qué motiva su nacimiento? Bueno, el nacimiento de Vente Consultoría Turística es lógicamente la ilusión y el interés en apoyar la industria turística, el sector turístico de Córdoba y aportar nuestro granito de arena desde la experiencia y desde el conocimiento a este sector, ¿no? Que en una época como la que estamos viviendo, pues bueno, está manteniéndose y puede ser, y de hecho lo es con toda seguridad, una fuente de recursos y de generación de empleo en la actualidad y en el futuro, ¿no? Ya desde su presentación nos ha llamado mucho la atención que planteas un servicio integral desde el asesoramiento hasta la formación, pasando por la elaboración de productos o planes de accesibilidad. Es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Bueno, el ámbito de prestación de servicios de una consultoría turística normalmente se enmarca en ese tipo de servicios, ¿no? Lo que pretendemos desde Vente Consultoría es atender las necesidades que planteen nuestros clientes, ¿no? Y ahí pues nos encontramos pues con una serie de demandas que van en esa línea, ¿no? En cuanto a todo lo que es el apoyo a la calidad, el apoyo a la accesibilidad turística, la búsqueda de financiación, el colaborar con las empresas en la gestión, en la mejora de la gestión de las empresas, una empresa más eficiente, una gestión más eficiente de cara al turismo, el campo de la promoción, del marketing, en todas sus facetas, bueno, pues la formación es otro aspecto fundamental y en definitiva pues son una serie de campos que bien engranados pues pueden dar un buen resultado en la gestión de una empresa o de un producto turístico, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, después en lo que se refiere más al ámbito de apoyo al desarrollo de los destinos turísticos, también ofrecemos y queremos trabajar lógicamente con la administración en distintos campos relacionados con lo relativo al desarrollo turístico en cuanto a estrategias de desarrollo turístico, promoción y actuaciones vinculadas pues con la planificación, que es fundamental en el turismo, el planificar bien hacia dónde se va y con qué criterio y con qué recursos para hacerlos lo más rentables posible, ¿no? En cualquier caso, como decíamos, es propio del trabajo de una consultoría, pero sorprende cuando menos el que desde el principio, ¿no?, desde el primer paso ya tengamos esta oferta, ¿no?, de servicios y de productos, ¿no? Bien, bueno, son muchos años trabajando en el sector turístico, muchos años de experiencia y de conocimiento y ello pues me permite a Vente Consultoría Turística poder abarcar esos ámbitos de actuación. Lógicamente para ello no está sola Vente Consultoría Turística, vamos a trabajar y de hecho estamos ya trabajando con otras empresas cordobesas. Tenemos grandes profesionales en Córdoba vinculados con el turismo, vinculados con el marketing, vinculados con el ámbito de la informática aplicado al turismo y desde luego con la publicidad, etcétera, y con todos ellos lógicamente vamos a contar y vamos a apoyarnos también en distintos campos muy especializados, ¿no? Y bueno, y yo creo que ahora mismo es el momento de actuar así, de trabajar así, ¿no?, intentando conseguir que el valor añadido que produce un sector como el turismo se quede en la mayor medida posible en Córdoba, en el territorio, ¿no? Y que no parta a otras zonas, ¿no? En la experiencia que tengo de estos años de trabajo desde el Consorcio de Turismo, desde el ámbito municipal, sí he tenido tengo la convicción y he tenido la experiencia de ver que normalmente cuando se ha necesitado a una empresa especializada en consultoría turística, aún habiendo otras empresas también cordobesas, normalmente se ha tendido mucho a contratar empresas externas, ¿no?, empresas de otras latitudes. Y creo que aquí tenemos grandes profesionales, no solamente Vente Consultoría, hay otras consultorías y otros profesionales que están trabajando en el asesoramiento a las empresas y a las administraciones turísticas y yo creo que se puede hacer un gran papel
trabajando desde aquí y con recursos y con profesionales y con personal del ámbito territorial en el que nos encontramos, de Córdoba y su provincia, ¿no? El sector, lógicamente, Federico, no es ajeno a la llegada de las nuevas tecnologías frente a un paradigma más tradicional en este contexto, de quizá más de oficina. Tenemos un nuevo modelo. Te pregunto, pues doblemente, ¿no? ¿Cómo crees que se está adaptando este sector en Córdoba en ese sentido y cómo lo hace Vente desde su nacimiento? Bueno, yo creo que tenemos una gran oportunidad. Creo que unido a la forma tradicional de promocionar un destino, un producto o una empresa, estamos viviendo desde hace ya un tiempo, pero cada vez con más intensidad, una nueva vía, un nuevo instrumento de comercialización y de promoción, que es el e-marketing o el marketing electrónico y todo lo que ello conlleva en cuanto a redes sociales, página web, etcétera, etcétera. Y yo creo que tenemos que ir dando cada vez pasos más acelerados en este campo. Posiblemente en algunos segmentos de la oferta turística sí tengamos algunas carencias, no solamente Córdoba, en general Andalucía, y es que posiblemente, por ejemplo, en el turismo rural todavía pues ha llegado con menos fuerza el uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Pues creo que ahí podemos hacer todos un papel importante bueno, pues intentar aprovechar al máximo los recursos que la tecnología nos pone a nuestra disposición, ¿no? Y por supuesto conjugándolo con otros medios de publicidad y otros medios de promoción tradicionales que no deben de desecharse en ningún caso, sino buscar la forma de que de una manera conjunta, una manera proporcionada, pues todos los instrumentos que tenemos y todos los profesionales que tenemos para apoyar esas tecnologías, pues ponerlos a disposición de las empresas y de la oferta turística, en definitiva, de Córdoba. Planteáis una fórmula basada en la calidad del servicio más competitividad en los precios, que es a lo que se está aspirando en general en este momento. Te pregunto, Federico, si eso es posible, si eso es viable y sobre todo si es suficiente, teniendo en cuenta la situación actual, no solo ya deficiente en cuanto a los ahorros o inexistente en muchos casos, sino también la falta de confianza de los ciudadanos. Pues sí, efectivamente tienes razón, es difícil. Hay que reconocer que estamos en un momento complicado para dar calidad y a la vez ser competitivos. Pero es que el problema es que el ser competitivo pasa por la calidad, y eso es indudable. No podemos renunciar a la calidad. Tenemos otros destinos sustitutos, otra oferta sustituta a la oferta de Córdoba o de Andalucía o de España, que está muy cerca, que por distintas circunstancias sociales y políticas ahora se mantiene de alguna forma pues en hibernación, o podríamos decir en cuarentena, pero que lógicamente va a resurgir, y ante esa competencia en precios tan importante tenemos que aportar una competencia en calidad, y en ese sentido creo que es fundamental pues primero buscar y preocuparnos cada vez más de la demanda del cliente, qué es lo que quiere el cliente turístico, y bien segmentado, muy importante tener segmentado toda la demanda, tenerla clara, cuál es nuestro cliente, qué pide cada uno, y para eso hay que escucharlo continuamente, y hay que aportarle lo que necesita, y aportarle lo que necesita con la máxima calidad posible, ¿no? Entonces, ese es un camino al que no podemos renunciar. Ahí ya pues tendremos que ser en todo caso pues innovadores, tendremos que ser originales también, y tendremos que intentar siempre poner por delante la calidad a otras posibles premisas, ¿no? En todo caso, sí es verdad que tenemos que buscar fórmulas que enlacen la calidad con la rentabilidad, ¿no? Aunque en todo caso, ya digo que pienso que siempre la calidad en el servicio es rentable, porque al final lo que tenemos que perseguir cualquier planteamiento de marketing, es la fidelización del cliente, ¿no? Y ahí la calidad es un plus añadido fundamental, ¿no? O sea que ya digo que tenemos que ir en esa línea. Creo que Córdoba lo lleva haciendo mucho tiempo. Creo que Córdoba es un destino muy fidelizador del turista, y eso pues no podemos olvidarlo en ningún momento. Tenemos que buscar el término medio en el que se equilibre pues una oferta competitiva en el precio, pero sin abandonar la calidad.
Bajar los precios, como dicen algunos analistas, ¿significa o implica devaluar al sector? Pues si no se hace bien puede ocurrir, puede ocurrir. Creo que hay que buscar, ya digo, ¿no? Como te he comentado antes, creo que hay que buscar fórmulas imaginativas para conseguir ese efecto. Sabes que las tendencias cada vez van más en la línea de una demanda de experiencia. Hay que llegar a la parte emocional del visitante o del potencial visitante, y hay que traerlo con, ya digo, con experiencias, ¿no? Estamos volviendo al todo incluido, se está volviendo a la paquetización de la oferta, y creo que son fórmulas que pueden ser pues bueno, válidas para aportar bueno, pues un valor añadido sin bueno, desmerecer en buenos precios y siendo competitivos en buenos precios, ¿no? Lo que sí es importante en ese sentido es que haya una buena colaboración entre los empresarios, entre la oferta turística global, perdón, toda la oferta que ofrece el destino debe estar bien relacionada, bien vinculada, tiene que haber una buena colaboración, ya digo, entre las distintas ofertas, entre los distintos productos, entre la administración y los empresarios. Es clave que ahora mismo pues haya una suma de esfuerzos para buscar esa excelencia y esa calidad, y también aportar soluciones innovadoras de cara bueno, a atender a esa demanda cada vez más de un turismo que busca un cliente que busca experiencias muchas veces más antes que territorio, ¿no? Y en ese campo yo creo que Córdoba está dando pasos muy interesantes. Llevamos unos años en que está apareciendo una oferta turística muy atractiva, y creo que se está apoyando. De hecho, desde el Consorcio de Turismo en los últimos años se ha apoyado la creación de ese producto, y creo que se sigue apoyando, y creo fundamental, ¿no? que hay que unir sinergias, unir esfuerzos para conjuntamente ofrecer un producto atractivo y competitivo, con precios razonables, y intentando, pues ya digo, llegar básicamente a la demanda del visitante, que hay que insisto, que hay que pensar en su segmentación en todo momento y saber dirigir la oferta a cada segmento de visitante, la oferta que va a necesitar o que va a pedir. Una atención más pormenorizada. En cuanto a los aspectos mejorables, ¿qué ha podido fallar hasta ahora dentro de esto que llamamos marca Córdoba? ¿Los destinos elegidos o la promoción de los mismos, o en este ámbito las cosas no van tan mal? Bueno, yo creo que muchas veces se tiende a focalizar todo en la promoción, ¿no? Yo creo que Córdoba es un destino que está bien posicionado a nivel nacional, y hablar de un destino bien posicionado a nivel nacional cuando estamos hablando de la cuarta potencia mundial en turismo, como es España, pues es entender que está bien posicionado el destino, y en ese sentido creo que el conseguir que un destino se mantenga, se desarrolle y bueno, y de una forma sostenible, cada vez vaya creciendo en las principales variables turísticas. Creo que es una labor que no se condensa o que no se suscribe solo y exclusivamente al campo de la promoción. Creo que hay otros muchos campos en los que el destino turístico, sobre todo el destino turístico local, tiene que dar buenos resultados, ¿no? Y me estoy refiriendo a la atención al visitante, fundamental, a la gestión del destino turístico en sí, a cómo ofrecer el destino ya una vez que el turista ha llegado a la propia ciudad, y todo eso pues bueno, conlleva un trabajo que va más allá de la promoción. Yo creo que en promoción ahora mismo se está trabajando bien, hay que seguir dando pasos. Creo que se está acudiendo como hablaba antes, pues a las nuevas tecnologías, y se está haciendo una labor interesante. Contamos con grandes profesionales en el turismo de nuestra ciudad. Concretamente el personal del Consorcio de Turismo de Córdoba es un personal de una altísima cualificación y de una gran ilusión en el trabajo, lo llevan demostrando muchos años, y creo que desde luego no son factores técnicos los que pueden plantearse en el sentido de que las carencias puedan venir por ahí. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en que, en general,
la oferta turística, bueno, el turismo y el sector turístico, pues como no puede ser de otra manera, se está viendo perjudicado, pues bueno, por la situación económica. Perdón, Ángela. Decía que recientemente un dato que salía a la luz en distintas prensa turística, y es que el 45% de las familias españolas no puede permitirse salir de viaje. Esto lógicamente supone una importante retracción en la demanda interna, en la demanda nacional, y bueno, y todo eso, y eso influye lógicamente en que no Córdoba, sino en general todos los destinos turísticos pues están pasando por una mala racha, ¿no? Lógicamente, cuanto más dependes del turismo nacional, en ese sentido, pues lógicamente más te puede afectar en este momento, ¿no? Aunque hay otros destinos internacionales, otros mercados internacionales que tradicionalmente han sido mercados que vienen y que visitan nuestra ciudad y en general Andalucía, que también se están viendo perjudicados, ¿no? Pero de hecho tenemos que seguir pensando en que ese mercado internacional hay que saber llegar a él, ¿no? Y bueno, eso simplemente, ya digo, en definitiva, hay que trabajar en muchos campos. Ya digo, uno es el campo de la calidad. La garganta, cuando me pongo a hablar mucho rato seguido, al final ya falla. Decía que el campo de la calidad es importante, la planificación, ya lo refería antes, pero con el análisis, ¿no? El hecho, aquí tenemos un observatorio turístico, uno de los más antiguos o de los primeros que empezaron en España. Y pues esa labor de conocimiento, de saber lo que necesita el visitante, de trabajar con criterio y con planificación, pensando de dónde vamos y hacia dónde queremos ir, fijando metas claras. Todo esto son distintas facetas del trabajo del día a día que, unido lógicamente, y para mí muy importante, a cómo atender al visitante aquí, en los puntos de información turística, en las oficinas de información, en los propios hoteles, en los distintos establecimientos, en los museos, en definitiva en todo el agente turístico que está trabajando en el destino, ¿no? Pues todo ese esfuerzo conjunto es el que da resultados, ¿no? Y no solamente una labor específica de promoción en una feria concreta o en un planteamiento publicitario que se pueda llevar a cabo con una campaña específica, ¿no? Todos estos principios, esta filosofía, este espíritu y modus operandi de la consultoría turística 20 ha quedado plasmada en ese decálogo que conocíamos hace muy poco a través del muro de Facebook, ¿verdad? Porque tenemos esa web a puntito ya. Dentro de ese decálogo nos encontrábamos con una definición que nos ha llamado mucho la atención, nos ha parecido muy interesante: turismo experiencial libre de ornamentos artificiales. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, se traduce en que para nosotros el visitante lo que quiere es conocer de verdad, a través de la experiencia de la visita, quiere conocer de verdad el destino, quiere conocer la cultura, quiere conocer la realidad del destino, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando del ámbito del destino rural o del turismo rural o del turismo cultural, ¿no? De lo que se trata es de conocerlo y hay que intentar trasladarlo a través de experiencias, como decía antes, llegando a la emoción del visitante, pero como tú refieres, trasladándolo con los menos ornamentos posibles, ¿no? No debemos, y es peligroso, entrar en la teatralización. Yo creo que el visitante agradece cuando lo que se le está ofreciendo de forma limpia y clara y original y auténtica. Entonces, en ese campo es en el que estamos convencidos que debemos trabajar, que se está trabajando, pero que hay que seguir trabajando para ofrecer experiencias bueno, pues que no recurran demasiado a lo artificial. Propones un turismo de territorio y patrimonio, teniendo en cuenta el enorme potencial, la altura de Córdoba a este respecto. ¿Qué sucede? ¿Nos falta ese puntito de creernos ese potencial? ¿O podemos hablar de que todavía no aprovechamos suficientemente bien algunos espacios? Solo podemos poner un ejemplo, el yacimiento arqueológico de Ategua, por ejemplo, por poner un pequeño ejemplo, u otros muchos edificios y, como decíamos, rincones de la ciudad que son incluso desconocidos para los propios habitantes de la misma.
Bueno, has tocado un punto muy interesante, ¿eh? Y es el tema de la concienciación y de la sensibilización ciudadana. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo de sensibilización. Creo que se está dando paso desde hace mucho tiempo en el propio Ayuntamiento de Córdoba y en otras administraciones, en cuanto a trasladar esa sensibilización al propio ciudadano cordobés, en conocer su patrimonio, pero creo que hay que seguir insistiendo en ello, ¿no? Porque es fundamental que el residente, que el cordobés, se sienta conocedor de su destino, de su ciudad, de su territorio, porque además es clave para después ser embajador del mismo, ¿no? O sea, que eso yo creo que es fundamental. Respecto a lo que me preguntas en cuanto a las posibles carencias, ¿no?, en la divulgación del patrimonio, claro, aquí tenemos un problema, y es que Córdoba, capital y provincia, tienen un patrimonio monumental, patrimonio cultural inmenso. La riqueza cultural en nuestra historia hace que, lógicamente, hayamos heredado un patrimonio, ya digo, extensísimo, amplísimo, importantísimo. Y en los últimos 20 y tantos años se han dado pasos abismales. No hay nada más que ver algunas fotografías de los años 70, 80, y qué recursos se ofrecían al visitante y qué recursos se ofrecían en definitiva, o se podían disfrutar por los propios ciudadanos cordobeses, se podían contar con los dedos de las dos manos, ¿no? Ahora hemos pasado a tener una oferta patrimonial y cultural muy, muy amplia. Ahora mismo tenemos abierto, entre monumentos y museos, tanto públicos como privados, una oferta amplísima. Hay que pensar en eso, y eso, lógicamente, en un momento de carencia de recursos públicos como los que nos encontramos, y en general con una retracción del gasto, ¿no?, y del consumo tan importante, eso es muy duro de mantener, ¿no? Entonces yo quiero romper una lanza en ese sentido, ¿no?, en que aquí tenemos una oferta de las más ricas de España en cuanto a oferta patrimonial y oferta monumental, de visita y abierta al público, pero también es verdad que la densidad de nuestro patrimonio hace que, pues que tú has apuntado el caso de Ategua, habría otros que también se podrían traer a colación, pero sí es cierto que lógicamente los recursos son limitados, y después no solamente el recurso, lo importante es que sean sostenibles después esos monumentos, esos museos, una vez abiertos, ¿no? O sea, que consigamos rentabilizarlos al máximo. Y ahora, bueno, pues posiblemente no son buenos momentos para las inversiones y para la inversión en la cultura, lamentablemente, porque una ciudad como Córdoba pues vive en una parte importante de su cultura y de la divulgación de la misma, ¿no? Puede ser, Federico, otro defecto u otra deficiencia, la falta de contenido de conceptos como la responsabilidad, el respeto, la sensibilidad ecológicas. Hablábamos antes, acabas tú de mencionar el concepto de la sostenibilidad, ¿verdad? Lo podemos entender desde ese punto de vista, y también desde el punto de vista del medio ambiente, de los recursos. Seguimos disociando la viabilidad empresarial de esta protección, de esta salvaguarda de los recursos naturales de que disponemos. Bueno, tocas un campo mucho más extenso que el turismo. Lógicamente no soy un experto en esa materia y no me atrevo a pronunciarme más allá de una opinión pues particular, o una opinión pues más bien que podría ser, se puede decir, bastante subjetiva, por cuanto no tengo, ya digo, una profundidad en conocimientos, pero vamos, creo que esto depende en muchos casos de cada empresa, depende de cada sector, de cada ámbito. No creo que en Córdoba pues se pueda decir que nos destaquemos a lo mejor por un maltrato o una falta de respeto al medio ambiente. Creo que aquí pues se pueden encontrar, igual que en cualquier otro sitio, ejemplos favorables, ejemplos positivos y ejemplos negativos, ¿no? Creo que se están dando pasos, por lo menos en concienciación, desde luego desde el ámbito empresarial y administrativo, en cuanto a todo lo que representa la sostenibilidad, posiblemente por obligación, porque no ha habido más remedio, y no hay más remedio que pensar en sostenibilidad. En algunos casos se venía pensando hacía tiempo, y ahora desde luego están disfrutando del resultado, de las consecuencias de esa buena gestión, y en otros casos pues los acontecimientos han obligado a llevar a tomar decisiones en el campo de la responsabilidad social corporativa, del medio ambiente, de la implicación social de la empresa, y creo, bueno, pues que hay una corriente que aquí en Córdoba, como en otros lugares,
se va poco a poco imponiendo, ¿no? Desde la concienciación, desde el ámbito público, desde el ámbito privado, las distintas asociaciones de empresarios, la propia Confederación de Empresarios de Córdoba creo que está haciendo una labor interesante en ese campo y creo bueno, que son pasos que van dando poco a poco y que van a ir dando seguro resultados, ¿no? En esta materia. Federico, en cuanto a la gestión de un turismo generador cultural, social, económico, también medioambiental, ¿debemos tener algunas ciudades como referente? ¿Hay algunas en el horizonte que nos puedan orientar o por lo menos ayudar a sacar más partido de lo que nos ofrece Córdoba? Bueno, yo creo que en todos los campos tenemos que aprender de otros, ¿no? De terceros. Yo creo que es fundamental el que en cada caso, no solamente en el campo de medioambiental, sino en todos los campos, podemos siempre aprender de los demás. Eso yo creo que es una premisa que es muy importante. Aquí tendemos a veces, los cordobeses, no somos los únicos, pero tendemos a veces a creernos el ombligo del mundo, a creer que somos los mejores o a creer que sabemos más que nadie, y eso, bueno, pues simplemente no es cierto, no es verdad, ¿no? Y aunque en algunos aspectos creo que sí podemos estar a la cabeza, podemos estar en posiciones de partida bastante beneficiosas o bastante punteras, pues en otros campos pues simplemente pues no es así, estamos más en la retaguardia que en la vanguardia, y lo que tenemos es que aprender, primero analizar en cada campo cómo podemos mejorar, ¿no? Y una vez que lo analicemos, ver qué referentes tenemos e intentar, pues bueno, no copiar, pero sí, desde luego, atendiendo a nuestra propia idiosincrasia, pues bueno, pues recoger conceptos, recoger ideas y saberlas aplicar, ¿no? Bueno, los japoneses y los chinos, gracias a eso, están llegando bastante lejos, ¿no? Pues yo creo que en ese aspecto a lo mejor tenemos que aprender de esa cultura, ¿no? De esa cultura de la humildad en la gestión y de la humildad en el trabajo y aprender, por supuesto, siempre, Y desde luego también creo que eso no quita el que en aquellos campos en los que, desde luego, como he dicho antes, pues estemos en vanguardia, el hacerlo ver, el demostrarlo y el decirlo. Oye, que tampoco eso supone algo que no esté bien, bueno, de reconocer, ¿no? Yo creo que hay campos como la calidad turística, la gestión, el apoyo a la calidad turística que se ha hecho en los últimos años desde Córdoba o otros ámbitos en los que, desde luego, pues yo creo que la propia gestión del patrimonio en muchos casos, ¿no? En los que yo creo que podemos pues también sacar pecho y de hecho, pues vamos, muchas instituciones de otras ciudades han pedido nuestra opinión y han pedido nuestra colaboración para poner en marcha distintos proyectos en ese campo, ¿no? Pues yo creo que en ese sentido, pues hay que dar y tomar y hay que apoyar y también dejarse ayudar por otros, ¿no? Esto muy presente ya, ¿no? En Vente desde su concepción, este aprendizaje permanente, esta necesidad de formación, de información, de innovación también. Seguimos con ese decálogo. El cuarto punto nos propone la colaboración entre agentes turísticos públicos y privados como base de enriquecimiento y desarrollo de los destinos turísticos. Aunque el turismo continúa afianzándose, evidentemente, pues bueno, con la crisis la inversión privada se diluye. Nos lo comentaba Antonio Caño hace muy poquito, hace un par de meses como mucho. ¿Cómo o en qué grado debe producirse esta implicación por parte de las administraciones públicas? Bueno, yo creo que en grado 100%, en la totalidad. Si hay un sector en el que la complicidad entre lo público y lo privado es necesaria, ese es el turismo. Eso no cabe ninguna duda, y mucho más si hablamos de gestión turística de un destino. Yo creo que ahí la colaboración público y privada, la implicación y la corresponsabilidad es una premisa sin la cual, desde luego, no se van a conseguir muchos de los objetivos en que se pueda plantear cualquier destino, ¿no? Si además contamos con un sector turístico privado bien consolidado, bien organizado, con representantes serios que tienen capacidad de diálogo y que pueden, por supuesto, aportar, desde luego, y normalmente, en la mayoría de los casos, de forma bastante altruista, pues yo creo que hay que contar con que por la parte de la Administración es fundamental estar ahí y de hecho yo creo que así ocurre, ¿no? No creo que esté ocurriendo de otra manera y en ese sentido, pues es una forma o es una línea de trabajo, un método de trabajo
no solamente muy loable, sino muy necesario en el sector turístico. De hecho, en todos estos años en que hemos tratado con otros muchos destinos, la queja que nos planteaban pues los gestores públicos de otros destinos, ¿no? Gestores políticos y gestores técnicos, era la carencia de un interlocutor bien organizado y suficientemente representativo del sector turístico en sus propios destinos, ¿no? Y entonces veían con cierta envidia sana, pues cómo aquí pues efectivamente existía pues una buena colaboración, en este caso instrumentada pues, principalmente a nivel local del Consorcio de Turismo de Córdoba, y cómo eso pues iba dando sus frutos y lo sigue dando. Y ellos pues queriendo llegar también a instrumentos de este tipo, pues se encontraban con ese problema, ¿no? Que les faltaba interlocución por la parte empresarial. Bueno, aquí ese problema no lo tenemos, ¿eh? Hay organizaciones empresariales comprometidas con la ciudad, comprometidas con la provincia, y hay administraciones que efectivamente también están totalmente comprometidas con esa colaboración empresarial, y lo que pienso que esa oportunidad no hay que dejarla de aprovechar en ningún momento, ¿no? Y que todo aquello que se decida desde luego de mutuo acuerdo y con la implicación de los empresarios, normalmente va a estar garantizado su éxito. Muy necesaria, fundamental esa cohesión, esa coordinación para hacer frente o paliar pues esas deficiencias de las que hablábamos antes, pues por ejemplo, ¿no? Esto de lo que siempre hablamos, la falta de pernoctación, la saturación de eventos en determinadas partes del año, el debate permanente sobre las comunicaciones, sobre si Córdoba, pues con ser una ciudad AVE, está bien, como decía el presidente de Iberia, o no, o necesita también de ese aeropuerto. Son muchos los asuntos, ¿no?, a tratar. ¿El presidente de Iberia ha dicho eso? Sí. Bueno, yo también le he oído decir que Córdoba se merece un aeropuerto y ahí está. O sea, sí, y de hecho también ha dicho que desde luego se ha comprometido en distintas ocasiones a que hará todo lo posible para que Córdoba cuente con una línea regular. Bueno, comprendo que en cada caso son declaraciones que hay que tomar con la lógica del contexto en el que se dicen, ¿no? Pero bueno... ¿Qué opinión tenéis desde Vente sobre estos asuntos? Todavía Córdoba es una ciudad de paso y, por otro lado, pues como decimos, ¿no?, esa diferencia de opinión, esa controversia en torno a si merece la pena esa inversión que es el aeropuerto. Ya. Bueno, yo en cuanto a la cuestión de Córdoba, entendida como ciudad de paso, bueno, yo creo que lo importante es saber dónde nos encontramos, ¿no? Y no digo solamente en el ámbito territorial, digo también en el segmento turístico en el que estamos, en el que competimos. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que Córdoba puede enmarcarse en la oferta turística cultural, pues bueno, y de los destinos culturales o de los destinos de ciudad, de interior sobre todo, que hay en España, ¿no? Y bueno, y si miramos a los datos recientes, ¿no?, de la encuesta de coyuntura turística del INE, para 2012, desde luego la conclusión no es esa. La conclusión no es que Córdoba se destaque por ser una ciudad excesivamente de paso respecto al resto de ciudades culturales, ¿no? O sea, creo que Córdoba, aún teniendo una posición, una situación territorial que puede propiciar, y que de hecho propicia en muchos casos, el que el visitante tenga mucha facilidad en llegar, sobre todo el visitante nacional, ¿no?, el que ya se encuentra en el territorio, y tenga también, por lo tanto, más facilidad para marcharse. Desde luego, sin embargo, en cuanto a si atendemos a estancia media, no nos encontramos, desde luego, en una situación en la que estemos muy alejados de la media, de estancia media que puede producirse en otras ciudades, ¿no? Yo, por poner un ejemplo, pues Córdoba ha cerrado con unos 58 días de estancia media, ¿no?, 1,58, un día y medio, un poquito más, un día y medio. Pero si atendemos a cómo se encuentran pues ciudades en ese parámetro, ciudades hermanas, como puede ser Granada, puede ser Sevilla, pues estamos hablando de un 1,78 que ha tenido Granada y un 1,88, 89, no recuerdo exactamente, que ha tenido Sevilla. Estamos hablando, sin embargo, de destinos que tienen, lógicamente, mucha más oferta hotelera que Córdoba y que están posicionados, pues en el caso de Sevilla y Granada, la tercera ciudad turística de España y la quinta ciudad turística de España. Nosotros estamos la octava, ¿no?
Estamos en la 7ª en viajeros, la 8ª en pernoctaciones. Si escuchamos, si vemos, por ejemplo, el dato, yo creo que es más llamativo en este campo, ¿no? Y es la estancia media que tiene, por ejemplo, Madrid. Pues Madrid no llega a los 2 días de estancia media, tiene un día con 96, casi 2 días, pero no llega siquiera a los 2 días. Entonces quiero decir con esto que plantear objetivos o metas inalcanzables, yo creo que hay que intentar siempre tener claras las metas y cuáles son las alcanzables y hacia cuál tenemos que acudir, concretamente en el campo en el ámbito de la estancia media, ¿no? En cuanto al tema de las pernoctaciones, desde luego Córdoba, yo pienso que ni mucho menos tiene pocas pernoctaciones, es más, tiene muy buen índice de pernoctaciones. El año 2012 lo hemos cerrado con en torno a 1.288.000 pernoctaciones y eso, estoy hablando de Córdoba capital en este caso, y yo creo que, bueno, que esto nos sitúa desde luego en una posición bastante buena. Si tenemos en cuenta que el número de plazas hoteleras, con 6.700 y pico, estamos los décimos de España, el 10º destino de España, y sin embargo en pernoctaciones estamos en el 8º, quiere decir que nosotros estamos por encima de nuestra capacidad si atendemos a otros destinos, ¿no? O sea que, desde luego, en ningún caso estamos mal posicionados en pernoctación, y en estancia media, pues simplemente he puesto algunos ejemplos para que veamos de qué estamos hablando cuando nos referimos a la estancia media de un destino de interior, un destino de ciudad. Porque cambia completamente si hablamos de un destino de sol y playa, ¿no? O sea, cualquier ciudad de costa, estamos hablando, por ejemplo, el destino de ciudad, porque se enmarca normalmente en destino de ciudad, Barcelona, simplemente por el hecho de estar en costa, ya estamos hablando de una estancia media que ronda los 2 días y medio, un poquito más de 2 días y medio. Aún así tampoco se está yendo, ¿no?, a los 4 o 5 días, ha bajado las pernoctaciones en general, han bajado, la estancia media también ha bajado, el viajero sale para menos tiempo, y todo eso influye, ¿no? Yo creo que lo importante y posiblemente los parámetros que más nos tenemos que preocupar, y en aquellos en los que sí, efectivamente, Córdoba en el 2012 pues no han sido lo suficientemente favorables, aunque efectivamente ocurre de forma similar en la mayoría de los destinos nacionales, sobre todo en la rentabilidad por habitación, ¿no? Ahí es una clave en la que tenemos que mejorar, ¿no? Estamos ahora mismo de 55, según el barómetro de Celtur, según pues de los 54 principales destinos de ciudad, nosotros estamos ahora mismo en el 12º destino, lo cual, sin ser un mal dato en el ranking, sí es verdad que hemos perdido algunos números en los últimos, algunos puestos en los últimos años, ¿no? Y el hecho de que de un año a otro hayamos perdido un 10% de rentabilidad por habitación, eso es lo preocupante, y eso es lo que yo creo que donde se deben poner todos los esfuerzos. De hecho, yo no creo que ningún director de hotel esté mirando la estancia media, lo que está mirando es la rentabilidad por habitación y las pernoctaciones, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues hay que seguir trabajando, y bueno, como idea o como aportación, pues ya digo que, y de hecho se está trabajando ya en esa línea, pues enlazar otra vez con lo que hablábamos al principio, ofrecer ofertas atractivas, ofertas de experiencia, el reinventarse en cuanto a cómo vender o cómo ofertar nuestros recursos, y ahí pues un campo amplio, ¿no? Bueno, y finalmente, en cuanto al tema del aeropuerto, bueno, efectivamente no es un buen momento para hablar de inversiones, menos de inversiones públicas, pero sí es verdad que desde luego Córdoba pues le vendría bien un aeropuerto, simplemente. Yo voy a dar simplemente un dato, ¿no? En España tenemos 47 aeropuertos pertenecientes a la red de AENA, de los 47, Córdoba, sin tener operativa y sin estar realmente operativo como tal el aeropuerto, está posicionada como la número 40, como el aeropuerto número 40, y sin embargo pues tenemos ciudades, aeropuertos de ciudades como León, Salamanca, Pamplona, Jerez, Burgos y muchas otras, que en el ranking de ocupación, en el ranking de pernoctaciones, en el ranking de viajeros están muy por debajo de Córdoba, y sin embargo pues están por encima en el ranking de aeropuertos, ¿no? Y para finalizar un dato, por ejemplo Sevilla tuvo el año pasado, si atendemos a turistas extranjeros, ¿no?,
tuvo 900 y pico mil visitantes extranjeros, 970 y tantos mil, Córdoba tuvo 366.000 y Sevilla está situado, el 10º aeropuerto de España en número de viajeros el año pasado. Y yo creo que, pues bueno, que si hacemos una simple regla de 3, aunque desde luego habría que incluir muchas otras variables, pero Córdoba con un aeropuerto operativo y funcionando a pleno rendimiento no tendría por qué no estar entre los 20 aeropuertos principales de España, ¿no? Esto no quiero decir con esto que haya que urgente y necesariamente, lógicamente, acometer o finalizar esa inversión, pero sí es verdad que desde luego cualquier infraestructura de comunicación con la que cuente Córdoba, desde luego será un valor añadido para atraer visitantes y sobre todo el turista extranjero, en el cual realmente tenemos un porcentaje de visita, pues bueno, pequeño respecto a lo que podríamos tener. Estamos en 45% de visitantes extranjeros en el año pasado, cuando por ejemplo Sevilla está en un 55%, 10 puntos porcentuales más, ¿no? Pues yo creo que esos 10 puntos se podían alcanzar y si no 10, 5 o 6 o 7, pues intentar llegar a ello, ¿no? Y tener más turistas extranjeros que son ahora los que pueden mantener la oferta, ¿no? El turista extranjero, lógicamente, ahora es al que se está recurriendo y para nosotros es muy importante, ¿no? Bueno, se nos quedan muchísimos asuntos en el tintero, no me da tiempo a preguntarte por esa yo me enrollo última mucho noticia también, ¿verdad? No, pero es un placer escucharte sobre el Palacio de Congresos, pero bueno, espero que tengamos otra ocasión para hablar de todos estos temas. En cualquier caso, la consultoría turística Vente ya está en marcha, ¿verdad? A pleno rendimiento. Totalmente. Esa web la tendremos yo espero que para abril la tengamos en pleno funcionamiento. Mientras tanto, tenemos bueno, el muro, tenemos Facebook como contacto. Tenemos Twitter, que intentaremos mantener a nuestros amigos con la información que vayamos aportando y bueno, y simplemente pues nada, ahí estamos, y bueno, y lo que queremos es aportar nuestro granito de arena en este sector tan interesante para Córdoba y su provincia. Y desde luego en aquello que desde el ámbito privado hasta ahora hemos trabajado, en el público, yo concretamente, y ahora la consultoría, pues desde el ámbito privado lo que queremos es, ya digo, aportar y contribuir, aunque sea en una mínima parte, a que Córdoba pues pueda desarrollarse cada vez más y mejor y con cimientos sólidos, ¿no? Que lógicamente ya los tiene, pero hay que afianzarlos siempre en el ámbito y en el sector turístico. Bueno, pues Federico Rodríguez Ardila, decíamos, abogado, consultor turístico y director de Vente, consultoría turística. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, muchísima suerte con este proyecto, esta realidad ya, esta firma que, como decías, ¿no? Pues viene a implicarse además en un ámbito en el que Córdoba pues debe ser protagonista, ¿no? En cualquier caso, con además una perspectiva muy optimista, que esto es tremendamente además estamos en un momento enriquecedor y edificante. En que hay que ser optimistas obligadamente. Tenemos que ser optimistas, positivos y desde luego, y sobre todo trabajar todos juntos y aprovechar los recursos que tenemos en Córdoba, que los tenemos importantes y ya digo, en el ámbito profesional y técnico lo tenemos, por supuesto que sí.